Bienvenidos nuevamente a un programa más de Voces en Libertad organizado por Caminos de Libertad, ¿no? A lo largo de las distintas sesiones, distintas, variadas y muchas sesiones que hemos grabado, hemos tocado un sinfín de temas, ¿no? La cuestión de la responsabilidad cívica y la libertad, la cuestión de la libertad de expresión y las fake news, el desafío de la pobreza, el empleo, el reto para las empresas en esta crisis, un programa que grabamos sobre virtudes burguesas y riqueza, y hoy nos toca la cuestión de la violencia, la cuestión de la violencia, la situación de la violencia de género, la situación de la violencia en el hogar, de la violencia doméstica, ¿no? Siempre decimos en estos programas de Caminos de Libertad que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, utilizando la famosa frase de Jefferson basándose en la sentencia de Philpott Curran, y la idea es estar vigilantes y reflexionar sobre temas de actualidad. Y como siempre en la casa, pues para dialogar y discutir sobre este tema, pues tenemos a grandes amigos, ¿no? Algunos incluso repiten, algunas en este caso, ¿no? Voy a empezar por María Blanco, que es economista, profesora de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, gran amiga, articulista, autora prolífica, destaca en sus trabajos Las tribus liberales y Afrodita desenmascarada, ¿no? Bienvenida, María, como siempre. También tenemos en la mesa a Gloria Álvarez, también gran amiga. Yo además a Gloria la conozco desde hace un montón de años en Guatemala, politóloga, comunicadora, ensayista, figura mediática que ha dado conferencias por varios puntos de la geografía global, y además de su tarea como activista y promotora de las ideas de la libertad, pues ha publicado 3 libros: El engaño populista, con Axel Kaiser, amigo de la casa también, Cómo hablar con un progre y Cómo hablar con un conservador. También está en la mesa el profesor Miguel Ángel Quintana Paz, profesor de Ética y Filosofía Social en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y además de su tarea como articulista en diversos medios, porque yo le he leído columnas y reflexiones en Libertad Digital, en The Objective, en El Mundo, Miguel Ángel cuenta también con varios libros y artículos de investigación académica publicados en revistas especializadas, ¿no? Sobre todo en su área, que es la filosofía. En la mesa también se encuentra Cuca Casado, María de los Ángeles Casado, para los amigos Cuca, diplomada en enfermería, especialista en psicología legal y forense. Cuca también publicaba, ahora ha estado un poco ajena, pero estaba con mucha presencia en redes y en medios digitales, ha desarrollado un interesante estudio titulado La violencia más allá del género, y con el Instituto Juan de Mariana participó en su momento en la publicación que sacamos sobre el feminismo, ¿no? Es el feminismo dominante, un movimiento liberador de la mujer. Ella se encargó concretamente de los capítulos sobre violencia de género. Interesada también en la criminología, Cuca se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la violencia y su estudio. Y también tuvimos lugar a Jacqueline Loist, una de las grandes especialistas en derechos humanos en el espacio latinoamericano, defensora y activista de los derechos humanos, fundadora y presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. En 2019 fue secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y bueno, en ese mismo año se convirtió, que es su puesto actual, en directora de la primera unidad de género en medios de comunicación de América Latina para Televisión Azteca, ¿no? Ha obtenido un sinfín de reconocimientos a lo largo de su carrera. Y con esta mesa, pues la idea es la de siempre, ¿no? En estos vídeos de la casa. Lanzar 3 preguntas a lo largo de toda la sesión. Las respuestas obviamente tienen que ser breves. Estamos hablando de respuestas de 3-4 minutos. Yo llevaré los tiempos y pues tendré que ser, si nos excedemos en los tiempos, pues un autoritario benévolo, ¿no? O sea, les daré el toque así amistosamente, ya que estamos en confianza y con amigos, pues la idea es darle el toque así de manera benévola y decir, oye, ya llevamos 4 minutos y medio, dejemos el turno al siguiente, ¿no? Son 3 preguntas. La última pregunta es una pregunta general,
para todos los amigos de la casa y la idea es, como siempre, pasárnoslo bien, aprender a través del diálogo y divulgar y difundir ideas sobre la libertad. Y para empezar, pues como de costumbre, con una cuestión de naturaleza general, ¿no? ¿Cómo ven esta cuestión de la violencia de género en la actualidad? El impacto del COVID en lo que se denomina violencia de género, o si vamos a un concepto quizás más amplio, en lo que se denomina la violencia al interior del hogar, la violencia doméstica. ¿Cómo ven esta situación? ¿Ha impactado negativamente la crisis o en realidad los medios están haciendo como cierta demagogia? ¿Cuál es el estado de la cuestión en la actualidad? Y le damos la palabra pues, a la primera por la que empezamos, a María, que además es la segunda vez que viene y que siempre tiene cosas muy interesantes y políticamente incorrectas que decir. María, bienvenida. No se escucha porque tienes el micro muteado. Licenciado, parece mentira después de 3 meses de webinars y de sesiones de Zoom que se me siga olvidando. Un saludo a todos mis compañeros de mesa y a ti especialmente, Eduardo, mi máximo agradecimiento a Caminos de la Libertad por esta invitación para participar en Voces de Libertad y voy a ir directamente al grano. Obviamente, la violencia de género o la violencia hacia las mujeres dentro del hogar, en el momento en que estás confinado durante 3 meses con una situación de incertidumbre, de miedo, de desinformación, estoy hablando de España, pero estoy segura que esto sucede en México, en Austria, en Guatemala y en cualquier lugar del mundo, si hay una situación de violencia hacia la mujer dentro del hogar y obligas a la mujer y al violento, al agresor, a convivir en el mismo sitio, confinados con todos los problemas que ha traído la pandemia, problemas no solamente económicos, que son importantes en el tema de la violencia, pero también problemas psicológicos, no solamente individuales, sino sociales, etcétera, con los niños en casa, sin colegio, sin saber qué va a pasar, etcétera, se ha acrecentado. Pero yo quiero aquí abrir una puerta, porque estamos hablando de violencia y pandemia, o es así como he interpretado la convocatoria. La violencia de género se ha acrecentado, es terrible. No sé si nos enteraremos o si están aflorando datos reales, etcétera, pero creo que si algo ha descubierto esta pandemia es la violencia hacia los mayores, hacia las mayores y hacia los mayores. Y cómo la violencia es un problema social internacional, lo que debería estar en la agenda de todos es la violencia en nuestra sociedad, hacia nosotros mismos, hacia los demás, etcétera. Y en el caso de los mayores, pues estoy pensando en todas las residencias, no solamente en España, no somos el único país, aunque es que siguen saliendo noticias cada día acerca de residencias donde se abusa de los ancianos, donde se les ha dejado morir, los triajes en los hospitales, es una cosa que por mucho que sea muy lógico y muy racional, a mí me sigue levantando el estómago, ¿no? Pero creo que la reflexión que me gustaría hacer es la violencia siempre hacia el débil. Si el débil en la casa es la mujer, va a ser hacia la mujer. Si son los niños, va a ser hacia los niños. Y si son los mayores, va a ser hacia los mayores. Dentro de la casa y fuera de la casa, porque estamos viendo que los mayores están siendo agredidos, incluso asesinados en masa, no en su hogar solamente, sino en residencias, y son situaciones muy, muy terribles, ¿no? Entonces, a mí esta pandemia era algo que yo ya tenía en mi punto de vista, porque tiendo a enfocar los problemas desde un punto de vista global, pero creo que lo que se ha manifestado es que la violencia hacia la mujer es terrible porque la mujer es el punto débil. Deberíamos investigar la violencia hacia los niños, porque yo creo que no se dice todo, de la misma manera que la pandemia sí ha mostrado la violencia hacia los ancianos de manera sistemática, progresiva, y muy obvia, ¿no? Ahora soy yo. Muchas gracias, María, por la intervención. Y le pasamos la palabra a Cuca. Muy buenas, gracias por la invitación. Voy a ir muy al hilo de lo que ha ido María Blanco. La verdad es que los que ya me conocen saben que no comulgo nada con el concepto de violencia de género. Yo defiendo el concepto de violencia íntima de la pareja, que se da dentro de la violencia doméstica y que tiene sus particularidades. Y una situación tan excepcional como está siendo la pandemia, con las medidas
acertadas, desacertadas que se están aplicando, como ha sido el confinamiento, lleva a que cualquier tipo de expresión dentro de la casa de violencia se magnifique. Creo que se ha olvidado a los más débiles, a los más vulnerables, incluso a los que menos pueden denunciar en un momento dado, que son los niños y la tercera edad. Aquí en España, por ejemplo, la Fundación ANAR reportó en una semana más de 300 avisos de los niños a la Fundación a través de WhatsApp de que estaba creciendo las muestras de violencia dentro de sus hogares, contra ellos, contra otros familiares, y de eso no se habla. Y en definitiva, una situación tan complicada como es un confinamiento muestra lo más grotesco del ser humano, y es que cuando no estás adaptado, cuando no sabes relacionarte, cuando te fallan los diferentes mecanismos de protección, al final prima la violencia, y esa violencia, como dice María, acaba yendo al más débil, al más vulnerable, al que está más sometido, al que tiene menos recursos para defenderse, tanto personales como sociales. Y en definitiva es lo que se ha visto. La situación de violencia contra la tercera edad viene de largo, ahora se ha dado a conocer y se ha visto que es una situación más preocupante de lo que la gente se pensaba, y lo mismo ocurre con los niños. De los niños poco se sabe porque no saben denunciar, no tienen esa capacidad. Como decimos aquí muchas veces, es muy fácil recordar el número de atención para las mujeres que están siendo maltratadas, pero el número que se dedica a los niños que sufren violencia nadie se lo sabe, entre otras cosas porque son 9 dígitos. Todo eso lleva a que la situación sea más complicada de abordar y sobre todo de estimar si se ha magnificado o no las expresiones de violencia. Tengo claro que en una situación de confinamiento, donde no puedes salir de casa, donde no tienes recursos, no sabes gestionar las situaciones de estrés que puede suponer el confinamiento, no tener trabajo, no poder comer en un momento dado, todo eso lleva a que la persona que no sea capaz de gestionarlo lo canalice de la forma más violenta, y suele ser contra, como decía María, los más débiles dentro de una casa, que no es solo la mujer, sino los niños y la tercera edad. Muchas gracias, Cuca. Le pasamos la palabra a Gloria. Gloria, ¿qué piensas? Muchas gracias, es un honor estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación y sobre todo con este tema tan importante. Completamente de acuerdo con lo que ya expresaron María y Cuca, la violencia es hacia los más débiles, y lo que los niños ahorita no pueden denunciar se va a ver reflejado en una violencia futura. El dolor que no se transforma siempre transmite. Hoy tenemos en el 2020, tendrá mucho de sus orígenes en una violencia infantil en los años 80 y en los años 90 que no se trabajó. Y es que cuando nos encierran en nuestra cabeza. Y eso incluye nuestros ángeles y nuestros demonios. Mucha gente con la que yo he hablado ha utilizado esta cuarentena para crecimiento personal, para hacer ejercicio, para leer más, para meterse en cursos de inteligencia emocional. Pero mucha gente también me confiesa que si los hubiesen encerrado con sus padres o con sus exparejas o con algún grupo de amigos, no hubiera funcionado la cosa. Y no todo el mundo tuvo el privilegio de poderse encerrar en un entorno donde tu prioridad fuera tu salud mental, porque no todos escogimos dónde nos pudimos encerrar y con quién nos encerramos. Entonces, no todo el mundo está donde idealmente le hubiese gustado estar. Y muchas de esas personas, esa frustración la descargan en entonces pegarle al más débil o humillarlo. Y como bien decimos acá, va a haber ahorita secuelas de esa violencia que no las vamos a descubrir hasta dentro de décadas, y se va a ver reflejado en otro círculo. Yo creo que otro de los grandes errores en esta incertidumbre que hemos tenido desde el primer momento, porque fue olas de desinformación, es que como no sabíamos lo que estaba pasando y la medida fue a encerrar a todo el mundo, se hizo un sinónimo muy macabro, un maniqueísmo entre salud y economía. Ese fue el primero. Pero otro de esos maniqueísmos y sinónimos macabros fue que encierro lo volvieron sinónimo de distanciamiento social, y no necesariamente son sinónimos, porque no era necesario
encerrar a las personas para tomar medidas de distanciamiento social y un buen cuidado en la salud. Y creo que al forzar a la gente a estar encerrada sin atender a las secuelas mentales y emocionales que eso iba a traer sin tener un plan, pues es como dejar a la población completamente desarmada en lo que pueda hacer. Y eso es lo que me preocupa a mí, que no todo el mundo tuvo la oportunidad y el privilegio en esta cuarentena de hacer un crecimiento personal y de la salud mental. Se habló muy poco, se habló de verdad muy poco de que la salud no solo era en subir tu sistema inmunológico con una dieta, que tampoco se habló de eso, ni siquiera se habló de la necesidad de aire fresco, de tomar el sol y de no estar encerrado, mucho menos se habló de mecanismos para mantener una sana comunicación dentro del hogar, y hoy se están viendo los resultados de eso. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Miguel Ángel. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo, dado que no soy experto en violencia familiar ni en el ámbito estrictamente doméstico, sí que me he interesado, sin embargo, algunas veces por la noción de violencia y al hilo de algunas cosas que ha dicho Gloria y de que está ahí en el fondo, ¿no? Estamos hablando de la violencia doméstica, pero al final está ahí una cosa llamada violencia, ¿no? A mí esto me genera inmediatamente una perplejidad, y es que vivimos una cultura, teóricamente en una civilización, en un momento histórico en el cual la violencia nunca ha estado tan mal vista como ahora. Los llamamientos a las guerras santas o a los castigos crueles, a leccionar a la gente. Esto, al menos en la civilización occidental, nunca ha estado tan mal visto como podría estar ahora. Y se produce la paradoja de que, por una parte, tenemos esta concepción cada vez más antiviolenta en las mentalidades, y, sin embargo, seguimos experimentando fenómenos de violencia, pues como los que habéis descrito María, Cuca, y todos conocemos, ¿no? Quiero decir, fenómenos de violencia incluso en ese ámbito que tenía que ser el refugio, la protección, lo acogedor, ¿no? El ámbito del hogar. Entonces, esto para mí empieza siendo ya una paradoja, ¿no? Un problema teórico. ¿Por qué se produciría esto? Al hilo también de cosas que ha dicho Gloria, me llama esta insistencia al confinamiento, ¿no? Esta insistencia a veces un poco irracional. Todos confinados, y no se os ocurra salir, y al que salga es un tipo malvado. Ha habido ahí también fenómenos curiosos de violencia, ¿no? A la persona que se le ocurría salir, al menos aquí en España, la gente la abucheaba desde los balcones o desde las ventanas, le reprochaba. Luego ya se captó que probablemente esa persona, aquí en España existía la excepción de si tenías autismo o algún tipo de dolencia que te obligara a salir, bueno, pues había que protegerla, y eso parece que ya frenó un poco estas exhibiciones de violencia. Digo exhibiciones porque se grababan por parte de la persona que las hacía y las subía a redes exhibiendo su propia violencia. De nuevo se nos genera esta paradoja. Yo, por no plantear solo la paradoja, plantear también una hipótesis de resolución de la misma, que a lo mejor también es aplicable en cierta medida a los otros fenómenos de violencia más íntima que habéis comentado. Yo creo que todo esto surge de algo que también caracteriza mucho a nuestro tiempo y de algo que caracteriza también mucho a nuestra civilización, que es la idea de una división cada vez más nítida, más estricta entre buenos y malos. Un poco el manicaísmo, del cual también hablaba Gloria. Cuando exhibimos nuestro repudio de la violencia es para mostrarnos como buenos, para mostrarnos como bondadosos y diferenciarnos de esos otros violentos que todavía no han alcanzado el grado de civilización que hemos alcanzado nosotros, fundamentalistas de otras civilizaciones, o momentos históricos del pasado en los que estaban mucho más atrasados y por lo tanto no captaban lo que nosotros sí hemos captado. Y nosotros nos ponemos al lado de los buenos. Esa obsesión por estar continuamente, por dividir el mundo en buenos y malos, es también la que está detrás de estas críticas desde el balcón al señor que se le ocurría salir a las 11 de la noche cuando no había nadie y no había posibilidades físicas de infectar, pero que tenía que ser repudiado porque él era el malo y yo desde la ventana que le criticaba y me grababa era el bueno. Esta división de buenos y malos conduce también a romper un mito que a veces han manejado en términos de violencia, y era la idea de que cuanto más animalizábamos al otro, cuanto más le hacíamos objeto, cuanto más le degradábamos del humano, más proclives éramos a ejercer violencia sobre él o a hacerle maltrato. Parece que lo que ocurre a menudo es lo contrario. Cuanto más atribuimos al otro
entidad humana, entidad moral. Lo que pasa es que entidad humana y moral mala, él es el malo de la humanidad, él es el que se sale de la norma, él es el que no me gusta y el que está atrasado, mientras que yo estoy iluminado, yo soy un ser de luz, sin sombra alguna, dentro de mi personalidad, porque solo irradio luz por todas partes. Es ahí, es cuando tengo ese planteamiento maniqueo, completamente, y yo siempre del lado del bueno, es ahí donde se genera curiosamente, esta es la gran paradoja de este planteamiento buenista, donde se genera la más terrible violencia, porque necesito castigar a ese humano, también a esa mujer que se porta mal, que no cumple con los requisitos que debería cumplirse y que por tanto merece mi castigo, merece mi violencia, merece mi satisfacción de las penas. Vamos, creo que algo de esto podría orientarnos en este asunto. Sí, sí. Muy bien, muy interesante. Y le damos para cerrar esta primera ronda la palabra a Jacqueline. Jacqueline, bienvenida y muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. A mí, escuchándoles, yo también hacía como una reflexión de lo que sucedió en México, de lo que nos pasó en México y seguramente también a muchos países en América Latina. Hay algo que es innegable. En México, por lo menos, son asesinadas 11 mujeres al día por su pareja afectiva. Cuando hablamos de violaciones, del 30% de las mujeres violadas son niñas entre 3 y 6 años que son violadas en su casa por algún familiar. Un contexto como este, poco analizado cuando las autoridades nos mandan a nuestra casa. Entonces resulta que mandan a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes a vivir con el enemigo. El enemigo que podría ser el papá, el abuelo, el primo, el vecino, si nos imaginamos una unidad habitacional, es decir, están precisamente colocadas en una situación de riesgo que no se previó, que no se pensó ante una situación real. O sea, nos mandaron a nuestra casa como si no pasara nada, como si el ambiente familiar o comunitario estuviese libre de violencia. Así es como llegas a la casa. Pero además de eso, de esa realidad que ya estaba ahí, hay otra. Y es el tema de los cuidados a las mujeres. A las mujeres nos toca cuidar a los adultos mayores, nos toca cuidar a los hijos en la escuela, ahora con estos temas a distancia, quienes tenían que estar con ellos. Tocaba también cuidar al marido que por algún motivo o había perdido el empleo o también estaba en resguardo en casa y tenía la responsabilidad también de la salud, del bienestar de quienes convivían en la casa. Entonces, las mujeres se presentaron a todo este entorno que, por supuesto, por naturaleza del miedo a la enfermedad, de este miedo irracional a la enfermedad, me parece, porque también, no sé si a ustedes, pero aquí en México de repente empezó a crecer el miedo y a reducirse las libertades. Las mujeres que en algún momento podían entonces, desde la violencia que vivían en su casa, o las niñas, o los mismos niños jóvenes, que podían por lo menos salir a su casa, salir a la banqueta, salir a la calle, no lo podían hacer. Y lo tuvieron que estar viviendo desde este entorno de violencia. Y sumado a eso, y con esto cierro esta primera intervención, con datos duros, en el 911, por ejemplo, hubo un crecimiento del 60% de la violencia intrafamiliar. Lo primero que hubo en México fue una negación de esos datos. Se dijo que no es cierto, que eran llamadas alarmistas. Y entonces no se puso en práctica una política pública que pudiera resolver un problema que lo empezamos a detectar en marzo y que hoy, estando en julio, todavía sigue creciendo esa violencia. Entonces, si ciertamente el tema de la violencia es una realidad que está ahí, yo siempre digo, la violencia es una opción. ¿Cómo le vamos a hacer para que el entorno
familiar, esa violencia no exista, o por lo menos la podamos trabajar y la podamos manejar. Por allí iniciaría en este momento. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la segunda ronda, que un poco con base en lo que han comentado, pues tendría que ir por los efectos en la regulación o en la legislación, ¿no? Y si esos efectos pues, nos llevarán por el camino de la restricción de libertades, aún más restricción de libertades, porque ya vivimos en un mundo por momentos orwelliano, o si no, o si por el contrario, pues a lo mejor hay un cambio de narrativa y determinadas cuestiones pues se vuelven más realistas, ¿no? Por ejemplo, algunos de los componentes de la mesa pues hablaban de la violencia al final es contra el más débil, ¿no? Y a lo mejor pues hacia ahí deberíamos adaptar la regulación para proteger a los débiles, ¿no? ¿Cómo ven esa relación entre pandemia, violencia y regulación, ¿no? ¿Por dónde va la cuestión? Y como me consta que Cuca conoce de regulación y de legislación en ese sentido, pues en esta segunda ronda empezamos por Cuca. Cuca, ¿cómo ves la situación en cuanto a regulación se refiere a futuro? Pues aquí en España la veo fatal. O sea, creo que todavía no hemos tocado fondo suficiente para que se entienda que estamos llevando a cabo un sistema legislativo que es puramente discriminatorio, ya no solo contra el hombre, sino contra cualquier, digamos, tipo de relación que no se ajuste a lo que ahora mismo tenemos a nivel legal. O sea, las parejas homosexuales no existen para el sistema legal. Y este confinamiento, pandemia, coronavirus, está evidenciando que cuando fallan todos los factores sociales en la vida de una persona, la violencia se torna una opción y muchas veces la única opción para seguir subsistiendo, y se está mirando para otro lado en esa situación a nivel legal. Nos hemos recuperado un poco, volvemos a tener ciertas libertades después de este confinamiento y volvemos a machacar con el sistema legal en cuanto a solo ver a la mujer como víctima. Y solo ver a la mujer como víctima en un contexto muy concreto, que es la violencia de la pareja cuando su pareja es un hombre. No se está contemplando otras violencias contra la mujer, como no se está contemplando la violencia contra los niños, la tercera edad, las parejas homosexuales, etcétera. Por desgracia, creo que todavía no hemos llegado a ese punto en el que la sociedad, porque tiene que ser un cambio que también parta de nosotros como sociedad, para que la política vea que es necesario ese cambio, no llega. O sea, se sigue legislando en caliente y sobre todo con eslóganes muy vacíos que dependen mucho de estos movimientos sociales que tenemos, como el movimiento feminista que impera ahora mismo en nuestro país, y dificulta una modificación legislativa que ayude a salir de un entorno, de un ciclo de violencia, cualquier persona que se encuentre en esas dinámicas. Entonces, es triste, no le veo un futuro cercano de cambio. O sea, viendo las últimas modificaciones, viendo los decretos que se han ido aprobando durante el confinamiento en materia de violencia de género, se ve cómo se va limitando cada vez más las libertades y se va menoscabando cada vez más a otras víctimas, y lo veo oscuro, la verdad. O sea, me encantaría decir que esto nos sirve para aprender, pero creo que el aprendizaje va a ser puntual y muy personal, y que todavía la sociedad necesita alzar mucho más la voz. Es verdad que llevamos unos años que empieza a haber movimientos, gente de la calle que discrepa con la situación legal que tenemos, pero aún así no conseguimos que se dé ese cambio. Y fuera de España sé que hay países a nivel europeo que tienen una regulación muchísimo más laxa en violencia. Sé que la situación en Latinoamérica es muchísimo más complicada porque no se ve la base de esa violencia, pero creo que es difícil ahora mismo sacar algo positivo de toda esta situación, porque durante el confinamiento, durante toda esta pandemia, no se ha hablado de las violencias que se puedan estar dando dentro de las familias. Se ha hablado de soslayos solamente de la violencia contra la mujer en una relación heterosexual, y ha sido, como digo yo, recuperar las libertades, y volvemos otra vez con esos eslóganes vacíos que se escuchan mucho en redes sociales y con propuestas de ley y de no ley que atentan contra las libertades más básicas. O sea, que se esté planteando el seguir a todo aquel
que niegue la violencia de género, que no es que se niegue la violencia contra la mujer, sino que los que no estamos conformes es con el concepto, con el contenido de ese concepto, que en definitiva discrimina también a la propia mujer. Entonces, cuando ya un Estado, una entidad política decide perseguir los pensamientos que discrepan, creo que no es nada positivo y dice mucho y malo de la sociedad en la que estamos en estos momentos. Muchas gracias, Cuca. Le damos la palabra a Gloria. Gloria, ¿cómo ves el asunto? Gracias, Fernando. Coincido plenamente con Cuca y no creo que la legislación vaya a funcionar. O sea, se van a acabar las libertades, vamos a seguir avanzando en esta agenda liberticida, pero además esta legislorrea de la que somos víctimas en América Latina, y me atrevería a decir ahora en Iberoamérica en general, no es la solución. O sea, en Guatemala se legisló la ley del feminicidio, y las mujeres se siguen muriendo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema donde 98% de los crímenes quedan impunes. Entonces yo me puedo inventar todas las leyes que me den la gana, que de todas maneras no hay autoridades. En el 90% del territorio de mi país no hay una presencia física del Ministerio Público, ni siquiera tengo a dónde ir a denunciar. No hay cárceles suficientes. Entonces, yo no me iría por ahí. O sea, el Estado no creo que va a ser la solución. Y va a haber personas que van a tratar, como siempre, con esa mentalidad colectivista de decir que se encargue el Estado, lo cual es que se encargue otro y metamos el problema debajo de la alfombra. Entonces, creo que los que defendemos la libertad tenemos que hacer una contrapropuesta y recordarnos que el ser humano se mueve por incentivos. Cuando los incentivos son perversos, entonces el ser humano es motivado a sacar su parte más ruin, más cruel, más violenta y más corrupta. Pero cuando los incentivos son positivos, entonces el ser humano es motivado a sacar su versión de mayor luz, de mayor racionalidad, de mayor comunicación. Hay una infografía que está circulando en varios países acerca de cuáles son los nichos de mercado que se van a volver más exitosos después del coronavirus. En los puestos más altos está toda la industria de la salud mental y de la salud física. Entonces, ahí yo creo que hay una gran oportunidad en que las personas que defendemos la libertad, primero, visibilicemos esto, y segundo, demos alternativas a la violencia. Hay que trabajar en la inteligencia emocional para que las personas tengan herramientas, primero, para superar sus traumas. Porque cuando las personas, lo que yo decía antes, ¿no? El dolor que no se transforma, se transmite. Y casi siempre dentro de alguien violento hay una víctima que viene de antes. Entonces, todo lo que tenga que ver con la industria de la salud mental, la psicología, cursos de administración del enojo, de la buena comunicación dentro del hogar, dentro de la empresa, creo que van a ser imprescindibles. Y no solo hablar de lo malo, de lo negativo, de que el Estado tiene que castigar, lo cual es genial, pero tenemos también que arrojar luz a cómo vamos a tener individuos realmente empoderados que vayan más allá de una inteligencia intelectual o académica y trabajar dentro del mercado en opciones que le den a las personas luz de cómo volverse individuos más fortalecidos, más asertivos. Si logramos eso y podemos también poner en la balanza ese equilibrio, no importa lo que los legisladores hagan o dejen de hacer, lo que sí va a descender así son los índices de violencia, que es lo que nos interesa. No es tanto buscar al castigador y ver cómo castigamos al que se portó mal, sino cómo tenemos una sociedad más pacífica, más respetuosa y más racional. Y creo que por ahí tenemos que apuntar, aunque desgraciadamente coincido con Cuca, el escenario se ve un escenario colectivista, estatista, donde siempre yo me desentiendo de arreglar el problema diciendo que el Estado se encargue y hagamos más leyes. Y eso no va a funcionar en países donde por más leyes que se hagan, hay un gran porcentaje de impunidad. Y mucho menos donde en lugar de ir a la raíz de la violencia, solo nos vamos por una de las ramas, que es la violencia de género, cuando están las otras ramas por atender. Muy bien. Jacqueline hablaba antes de política pública. ¿Cómo ves el futuro, Jacqueline, en México en cuanto a regulación se refiere
para la protección del débil? Si algo tenemos en México es que estamos sobrelegislados. Tenemos leyes para todo, tenemos normas para todo, ¿no? Pero de algo estoy convencida, que no hay política pública ni legislativa que alcance para modificar el pensamiento y la conducta de un individuo. Sobre todo cuando te enfrentas a un espacio de impunidad. Y eso es lo que nos pasa acá. Es decir, muchas veces, o la mayor parte de las veces, no pasa nada. Y esta mirada de entender la violencia de género, yo siempre he dicho, a ver, género no es sinónimo de mujer. O sea, género es verdaderamente poder entender, ¿no? Esta mirada de hombre, de mujer, transgénero, cisgénero, heterosexual, lesbiana, trans, es decir, es entender esta mirada de lo que somos como personas. Estoy preocupada, estoy muy preocupada porque además veo hoy en México que el andamiaje de protección en materia de derechos humanos pues está sufriendo una crisis. Hay una crisis, por un lado, porque se cree que el Estado tiene que resolverlo todo. Y yo no creo tampoco en eso. Yo no creo que tengamos que tener un Estado que resuelva, porque por la vía de los hechos no ha sucedido así, no ha pasado y no importa cuántas leyes ni cuántas modificaciones tengamos en la política pública. Sí tenemos un problema muy serio de acceso a la justicia. A mí me parece que es ahí verdaderamente en donde tenemos que trabajar. ¿Qué pasa? Y lo decía creo que María o Cuca, no recuerdo muy bien. ¿Por qué no tenemos estos datos de niñas, niños, jóvenes y adolescentes violentados? Pues que porque para ellos no hay acceso a la justicia, porque para ellos no hay un proceso claro. Muchas mujeres, muchas jóvenes, muchas niñas llegan a tocar la puerta y lo que te encuentras es un ministerio público que en este país mayoritariamente son varones, pero que pueden ser mujeres también, porque siempre he dicho que mujer, cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de mujer de ninguna manera, en donde viene una serie de cuestionamientos, ¿no? Entonces, bueno, el problema de acceso a la justicia y debido proceso creo que sí hay que atenderlo, sí hay que trabajar mucho por ahí. Y otra cosa a la que yo le creo más que hacer leyes es hacer redes de apoyo. Creo que a las mujeres, y sí digo concretamente a las mujeres, porque hablando del grupo de vulnerabilidad, ahí estamos, y digo mujeres en el sentido más amplio, niñas, jóvenes, adultas, mayores, construir redes de apoyo, en donde verdaderamente tu vecina sepa, tu vecino sepa si te va a pasar algo. Creerle a las mujeres. Seguimos cuestionándonos si nos lo merecimos o no, o si nos casamos con el fulano o no, o si nos dejamos del jefe o no. Necesitamos construirnos redes y creernos entre nosotras. Para mí eso es mucho más importante que seguir haciendo política pública. Y frente a la pandemia simplemente termino con algo que me sucedió mucho aquí en la unidad de género, que muchas mujeres dimos apoyo psicológico, como bien dice Gloria, que hay que estarlo dando, y muchas me decían, qué bueno que vengo a trabajar, porque si seguiría yo en mi casa, con el tema de los cuidados que me toca a mí, con las niñas, con los niños, con los abuelos, con mi marido, verdaderamente terminaría totalmente desequilibrada. Entonces, bueno, hay que hacer acciones que vayan también en el entorno de las familias y de la igualdad del trabajo en el interior de los hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Le voy a dar la palabra a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo es la situación? Violencia, pandemia, regulación. ¿Ves un efecto? Bueno, Cuca ya nos contó que en nuestro caso, en España, tenemos un problema, pero más allá de España y resultado de la batalla cultural, ¿qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, era previsible hasta cierto punto, ¿no? Que el poder aprovechara cualquier ocasión un poco extraordinaria, un poco excepcional, para
para meter sus garras mucho más allá. Ha ocurrido siempre y no tenía por qué dejar de ocurrir ahora. Y esto, lo que pasa es que a veces hasta nos sorprende, ¿no? O sea, a veces llega algunos pasos más allá de donde esperábamos, o sobre todo, a veces la ciudadanía no reacciona con el desprecio o a veces incluso la contundencia que merecería. Creo que es realmente asombroso muchas veces la falta de crítica que hemos tenido ante estas regulaciones, pues que hoy eran unas, mañana eran otras, pasado mañana eran distintas, y cada una de ellas se aceptaba pues, con una cierta sumisión y prescindiendo muchas veces de la otra alternativa, que es la que ha dicho Gloria, la otra alternativa a la regulación, a la ley, a la norma, igual para todos, un poco siempre muy miope, siempre muy taxativa y siempre amenazante, está en los incentivos personales, está en la responsabilidad personal. Esto siempre se olvida, ¿no? Parece, está fuera del panorama. Para mí uno de los extremos más preocupantes ha sido el que ha citado Cuca, un extremo que se ha dado en España, es decir, el afán de regulación ha llegado ya incluso a nuestro pensamiento o a nuestra expresión, pero básicamente están en lo mismo. Es decir, que se haya aprovechado estos meses para, en relación con el tema que estamos hablando, que es el de la violencia y sobre todo el de la violencia en el hogar, para aprobar. La parte positiva de esto es que se aprobó solamente una proposición no de ley, ¿vale? Que en ese sentido no es reguladora, no es castigadora, no nos impone todas estas cosas que he dicho antes, ¿no? Pero que el Congreso apruebe por una inmensa mayoría, que el Congreso de los Diputados de España apruebe por una inmensa mayoría, que si tú no estás de acuerdo con el concepto de violencia de género, un concepto que podemos discutir sobre él, pero esto es lo que queremos discutir sobre él. Podemos estar de acuerdo con él, por supuesto, y hablar de él. Lo que pasa es que no se puede prescindir también de la réplica. Se supone que es lo que se hace en el mundo del intelecto, ¿no? A fortalecer una posición frente a la réplica. Bueno, pues que desde el Congreso se apruebe que esta réplica debe quedar fuera, que nadie puede discrepar del concepto violencia de género, es extraordinariamente preocupante. La parte positiva, como digo, es esa, que era solamente una proposición no de ley. La parte negativa es la casi absoluta unanimidad. Es decir, ¿por qué partidos como el Partido Popular, por ejemplo, por decirlo claramente, un partido de centro-derecha, aprueba esta vigilancia del pensamiento, aprueba esta vigilancia del lenguaje, aprueba esta vigilancia de los universitarios, de los académicos, de los intelectuales? El Partido Popular está diciendo, yo quiero vigilaros, quiero teneros en un redil, no salgáis de aquí. Bueno, ¿qué es esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la libertad o con lo liberal? Si alguna vez es que ese partido pensó en parecerse a algo de lo que resuenan esas palabras. Es absolutamente preocupante, pero hay que buscar las causas. Y las causas están seguramente en algo que apuntabas tú, Eduardo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues se da una batalla por perdida. Se da por perdida la batalla de las palabras, se da por perdida la batalla de la cultural. Se dice, si votamos en contra de esto nos van a acusar de machistas, de que queremos la violencia contra las mujeres, de que no nos importan las mujeres, de que somos... Y por lo tanto, para no meternos en ese berenjenal, pues aquiescentemente aprobamos todo lo que nos digan desde la izquierda. Desde esta izquierda que es hoy en día el portaestandarte de la actitud que intenté describir antes, la discriminación absoluta entre buenos y malos. Y en ese reparto de papeles entre buenos y malos ha tocado a las mujeres enteras, quiero decir, a todas las mujeres, también a la mujer entera, desde la cabeza hasta los pies, el rol de buena. En un conflicto, pues ella es la buena, ella es la que tiene la razón, como dicen también nuestras ministras de gobierno social populista. Ellas siempre tienen la razón, los hombres, bueno, pues tendrán que aguantarse y si son denunciados, pues ponerse a demostrar la inocencia, algo que es absolutamente insólito en los estadios más avanzados de nuestra civilización. Y por lo tanto, como la mujer es la buena, pues cualquier cosa que oses decir contra lo que se supone que es la defensa de las mujeres te convierte automáticamente en malo. Es un reparto de papeles perverso, es un reparto de papeles que nadie está, o casi nadie, bueno, hay que reconocer que no fue mayoría absoluta, no fue unanimidad lo que tuvo en el Congreso, pero que casi nadie está dispuesto a cuestionar. Y es una aquiescencia que, como toda aquiescencia, que como toda renuncia a la batalla por la libertad, nos conduce a la esclavitud. Es decir, lo has dicho tú al principio, Eduardo, ¿no? Si no somos vigilantes con la libertad se va, no hay tercera vía posible, no te puedes sentar, no te puedes acomodar. Y por lo tanto, ahí estamos. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Y cierra esta ronda María Blanco.
Muchas gracias. Pues os estaba escuchando a todos tomando notas porque me llama mucho la atención cómo tenemos aquí la primera intervención de Miguel Ángel y la intervención de Jacqueline han estado completamente unidas. Es decir, Jacqueline nos ha presentado unos datos en México que son terribles, que en España sería una cosa impensable. Y yo estaba escuchándote hablar el lenguaje que estabas utilizando respecto a qué es lo que está sucediendo en México. Y estaba pensando, me ha estallado la cabeza cuando has dicho que este aumento del 60% de la violencia se ha detectado en marzo. Yo decía, o sea, yo estaba pensando, no, en realidad la violencia en México es un hecho que sabemos todos. O sea, no solamente se sabe en México, y tú seguro que mejor que yo y que muchos de nosotros por el trabajo que desempeñas, por el puesto de trabajo en el que estás, pero es algo que se sale en los telediarios de todo el mundo. Todo el mundo sabe que hay violencia contra la mujer en México. Pero se cae, y sobre todo los gobiernos, pues ya no voy a decir uno, sino los gobiernos, caen en eso que mencionaba Miguel Ángel y que lleva una justificación y que todo señala al violento como malo, pero no se toman las medidas fundamentales que las has señalado tú, que es como el acceso a la justicia. Es decir, en el juego de incentivos y expectativas, que es lo que mueve, creo yo, el comportamiento humano, las expectativas de un violento en México no son malas. ¿No? No le pasa nada, al fin y al cabo, ¿no? Y la mujer, obviamente, probablemente no denunciará, porque si denuncia, pues realmente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tampoco mucho, ¿no? Y yo me doy cuenta de que, en general, escuchándoos a todos y reflexionando sobre la pregunta que nos hacía Eduardo, me doy cuenta de que estamos centrados en nuestra sociedad, tanto en la parte de la sociedad como México, donde esto es un problema mucho más acuciante, como en España, que somos unos niños mimados, aunque no lo sepan. O sea, realmente da vergüenza hablar de cifras comparando lo que pasa en un sitio y en otro. Creo que en cualquier caso, en general, uno de los males que tenemos es que nos centramos en políticas públicas, y no solamente eso, sino en el discurso que hay en la calle, nos centramos en los efectos más que en las causas. Entonces, no atacamos, o sea, no hay una política que vaya a los primeros principios de qué es lo que pasa con la violencia, qué es lo que genera la violencia, es la pobreza, es la desesperación, es qué cosa, ¿no? O sea, vamos a atajar la violencia contra la mujer o contra la persona, porque yo que soy de los 80, es que la lucha por hablar de persona en lugar de hablar de una etiqueta concreta, que ha pasado, que se ha revertido el proceso y ahora persona no es una palabra que se utiliza, y tenemos que dar muchísimas explicaciones respecto a si estamos hablando de cis, hetero, trans, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo hablo de personas, que engloba muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que se nos ha olvidado ir a eso, a ver cuáles son las causas de la violencia contra las personas, no como ejercicio filosófico, que también Miguel Ángel también, o especialmente partiendo de un ejercicio filosófico, llegar a conclusiones aterrizadas a pie de calle en la sociedad civil, de manera que lleguen a los políticos, que obviamente tienen unas miras de 4 años y le importa la violencia contra la mujer en la medida en que lleguen a sus 4 años y se pongan una pegatina diciendo yo he hecho cosas. Luego las cifras, como decía Jacqueline y como decía Cuca y como sabemos todos, por desgracia, me ha llamado muchísimo la atención lo de estamos sobre legislados e infraprotegidos, ¿no? Es como un sinsentido. ¿Qué le iba a decir? Nosotros, quiero decir, el ciudadano piensa que el Estado es protector, esta cosa del populismo paternalista se cae por su propio peso cuando miramos el tema de la violencia contra las personas y efectivamente, no solamente en México, en España también, y lo estabais diciendo todos, estamos sobreregulados, sobrelegislados y probablemente sigue habiendo una desprotección, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos en la última ronda, y la última ronda es una pregunta para la familia de Voces de Libertad. O sea, al final, en esos 17, que yo decía 15, pero se me habían escapado 2, y eso era, pero en esos 17 programas, pues han pasado muchos amigos de muchas partes del mundo iberoamericano. Y la pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Qué nos espera a futuro, ¿no? Al final somos todos
personas que comprometidas con la defensa de la estructura de derechos y libertades individuales, ¿no? Es algo muy relevante para nosotros. Eso es lo que hace que pertenezcamos a la familia, independientemente de la tribu con la que naveguemos cotidianamente, ¿no? Hay muchas tribus liberales, pero el compromiso con esa defensa de la estructura de derechos y libertades es central. ¿Qué nos espera a futuro? Vamos hacia un mundo en el cual la libertad va a sufrir y nos esperan tiempos recios, como se titula el último libro de Vargas Llosa, ¿no? Tiempos recios. Nos esperan tiempos recios, o la crisis ha mostrado pues una oportunidad para la libertad, ¿no? Porque hay gente en Argentina que se ha quejado mucho cuando la cuestión de la nacionalización de Vicentín, hay determinados movimientos de protesta contra esa lógica de confinamiento, hay un ejemplo magnífico en nuestro entorno cultural que es Uruguay, que es una demostración de cómo sin confinamiento y sin coacción se ha controlado la pandemia apelando a la responsabilidad de los individuos, con un gobierno que cree en la defensa de la propiedad, que cree en la libertad individual, etc. En su opinión, ¿qué nos espera en los próximos 5 o 10 años con todo este escenario de pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Y le voy a pasar la palabra, que sé que Gloria es activista, a Gloria en esta última ronda, en primer lugar. Gloria. Gracias, Edu. Yo creo que nos tocan las dos cosas. Vamos a ver estatismo tratando de avanzar de una lógica colectivista, y también va a haber ese surgimiento de la libertad que siempre pasa después de una crisis mundial. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, eventualmente eso desemboca en el movimiento hippie en los años 60, la lucha por los derechos civiles. O sea, cada vez que la humanidad tiene una crisis, sobre todo mundial, donde nadie escapó a esto, vamos a ver tanto el avance de lo que Hayek describía muy bien en Camino a la Servidumbre, o George Orwell en 1984, y simbióticamente defensores de la libertad buscando oportunidades para que la antorcha de la libertad pueda pasar a la siguiente generación. Y esas dos cosas van a convivir. No es una o la otra, sino ambas conviviendo en esa batalla de las ideas, en el regresar al verdadero origen de lo que las palabras significan, y dependerá de nosotros y de lo buenos que seamos los defensores de la libertad en dar oportunidades e incentivos y también alternativas a las personas que después de esta crisis van a salir afectadas psicológicamente, físicamente y económicamente. Y creo que esas son grandes oportunidades para que la gente que tal vez nunca se planteaba cuestiones económicas o políticas diga, wow, ahora ya viví en carne propia lo que es no tener la libertad de salir, no tener libertad económica, y creo que eso posiciona a la población en una nueva óptica respecto de lo que las ideas de la libertad tienen para ofrecerle y mejorar su vida. Y creo que también es un excelente momento en recordar que responsabilidad humana es la hermana gemela, libertad humana, y que aunque se oiga como un cliché, pero el cambio tiene que ser individual. Todo lo demás es una consecuencia lógica y política de lo que un individuo en un momento determinado piensa. Son las ideas las que transforman las realidades. Entonces yo creo que nos vamos a enfrentar a un escenario con una población sedienta de libertad, pero también una población con mucho miedo que se va a seguir dejando seducir por esa lógica colectivista. Y con esto termino. En el caso de Uruguay, nadie ahora en América Latina sabe quién es el presidente de Uruguay ni lo que Uruguay hizo. ¿Por qué es que cuando gobierna la izquierda y es un Pepe Mujica, todo el mundo y su tía aprendieron dónde quedaba Uruguay? Entonces, ahora nos toca a nosotros también visibilizar ese ejemplo, que así como todo el mundo sabía quién era Mujica, empiecen a saber quién fue Lacalle Pou y qué hizo ese gobierno y la sociedad uruguaya durante esta pandemia, porque no se me hace justo, no se vale que cuando es un lado, entonces es toda la prensa internacional para visibilizar eso, pero cuando son ejemplos de libertad, como que nadie los quiere exponer, y creo que nos toca a nosotros, hablando, como decía Jacqueline, esa red de apoyo para visibilizar esos ejemplos.
Muy bien, muchas gracias, Gloria. Miguel Ángel, tú comentabas el tema de la batalla cultural. Alguien decía, los conceptos son campos de batalla, ¿no? Y efectivamente los conceptos son campos de batalla. Y señalabas, efectivamente, bueno, en el caso español concretamente, el Congreso por lo menos no da buenas señales, ¿no? Porque salvo Vox, que fue el partido que votó en contra, el resto votó a favor de esa propuesta que has señalado. ¿Cómo ves el futuro de España en cuanto a libertad se refiere, Miguel Ángel? En general, el de España y el del resto del mundo lo veo con ojos un poco más pesimistas que lo que ha descrito Gloria. No quisiera pecar de heideggeriano o de frankfurtiano incluso, si introduzco un tema aquí clave, que me parece clave, que es el de la técnica, el de la tecnología. Es verdad que a lo largo de la historia, como ha dicho Gloria, pues siempre ha habido estas batallas y seguiremos en estas batallas, pero ahora tenemos un elemento ahí cada vez más potente, cada vez más poderoso, las tecnologías. Y estas tecnologías, por desgracia, son un instrumento maravilloso para la limitación de la libertad. Desde las redes sociales, es verdad que Internet nos está permitiendo tener esta charla a favor de la libertad, es verdad, no le quitemos posibilidades en pro de la libertad, pero recordemos que las redes sociales también son una masa, y la masa, por la turba, es por definición antiliberal. Y por poner de nuevo un ejemplo español, ya que me preguntabas tú sobre España, Eduardo, en España todas las comunidades autónomas han ido apuntándose a la moda esta de obligar a llevar mascarilla en cualquier momento. Si sales a las 12 de la noche por un pinar solitario, pues también tienes que llevar la mascarilla, o al menos si te ve alguien te va a criticar, te va a sacar la foto y te va a poner en Twitter o te va a poner en Facebook o en Instagram para que todo el mundo, toda la turba, toda la masa te critique, te vilipendie, te ejerza sobre ti ese poder que va en contra de tu libertad. Y hay solamente una comunidad autónoma que no ha hecho esto, que es Madrid, precisamente. Bueno, está todas las redes sociales pendientes de que haya un brote en Madrid. Los está viendo y absolutamente destructivos en Cataluña, en Aragón, los está viendo, lo ha habido en Navarra, lo ha habido en Córdoba. Bueno, esto no pasa nada. En el momento en que lo haya en Madrid, automáticamente toda la turba acusará al hecho de que no haya esta norma, sin duda, sin ningún contraste, será la causa definitiva por la cual esto se produce y por lo tanto serán vilipendiados no solo los gobernantes de Madrid, que hasta ahora han frenado esta medida restrictiva de las libertades, sino todos aquellos que hayamos estado a favor de estas libertades. Por lo tanto, desde ese nivel de las redes sociales, pasando también, por supuesto, por aplicaciones, con posibilidades de control, todo esto va a sufrir, va a experimentar lo vamos a sufrir nosotros, pero la tecnología como tal va a experimentar un auge porque va a estar justificado en pro de la salud. No pasa nada porque haya cada vez más y más reconocimiento facial en pro de la salud. Quizá no pasa nada porque todos llevemos una aplicación que nos localice a todos en cada momento concreto y sepa con quiénes hemos estado o dejado de estar. En pro de la salud se puede justificar absolutamente todo. Y por lo tanto, bueno, ya digo, Heidegger, dos grupos totalmente distintos. Heidegger, Escuela de Frankfurt, ya nos habían advertido, cuidado con esto. Bueno, yo humildemente me apunto a ese bando, cuidado con esto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Le damos la palabra a María. María. Pues yo estoy más con Miguel Ángel que con Gloria. Soy bastante pesimista, pero yo no veo el problema tanto como un drama. Es decir, yo los dramas los veo como oportunidades. Es decir, sí, es verdad que la técnica, la tecnología sirve para controlar, también sirve para escapar del control. Sirve para muchas cosas. Se puede utilizar para una cosa y se puede utilizar para otra. Hay un libro de Douglas Murray que se llama The Madness of the Crowds, que habla precisamente del miedo a las masas, estas masas que, exactamente igual que comentaba Miguel Ángel, que en el momento en que en Madrid pase algo y todo el mundo se va a ir contra eso porque hay razones políticas. Y porque hay algo de lo que no hemos hablado, que es la violencia social en general, la violencia de la sociedad civil, la violencia de las masas, ¿no? Violencia no necesariamente física, sino en ese dedo acusador desde el balcón del que hablaba Miguel Ángel, o las turbas, la gente que
que impide la libertad de expresión en las universidades o en las calles, ya no solamente en los reductos como las familias, sino te señalan por el dedo por pensar diferente o incluso por pensar, punto, solamente por pensar. Pero creo que esto es una oportunidad para separar grano de paja. Es decir, quienes desde hace tiempo se han erigido en defensores de la libertad y no sé qué, no sé cuántos, ahora que estamos en una situación de psicología social muy particular, que es una especie de laboratorio y tal, se están cayendo máscaras y se está percibiendo como no solamente la izquierda es populista y censora, sino que la derecha más radical también es populista y censora. Y entonces están apareciendo, o digamos que la marea baja y se ve quién está desnudo. Y creo que para quienes defendemos la libertad genuinamente, bien, mal, con éxito, sin éxito, desde cualquier ámbito, pues los que estamos aquí estamos en diferentes ámbitos de actuación y somos bastante diversos. Para quienes sí la defendemos es la oportunidad de ver quién está desnudo. Y eso siempre es muy interesante desde cualquier punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Jacqueline. Jacqueline. Gracias, yo también los he escuchado profundamente. Se me vienen como varias cosas a la cabeza. Uno, bueno, es esto que compartimos, quienes estamos ahora acá. A ver, por supuesto que la libertad es el valor más importante de la persona. No nos podemos imaginar a un ser humano que no sea libre, ¿no? Que no sea libre en su pensamiento, en su manera de expresarse, en los sentimientos que tiene. Es ese valor de la naturaleza humana. Pero también sé que nadie puede ser libre si vive en violencia. Porque la violencia lo que nos representa es que hay una profunda injusticia. Y en espacios injustos, ¿no? La libertad tiene retos grandes. El confinamiento que sucedió aquí en México no nos trajo nada bueno, ¿no? Yo no soy especialista en salud, a mí me costaría mucho trabajo decir si desde el término de salud fue mejor o fue peor o cómo nos hubiera pasado si hubiéramos estado afuera. Yo no puedo opinar desde la materia de salud, pero sí soy especialista en seguridad, sí soy especialista en tema de derechos humanos, en tema de mujeres y sé que no nos fue bien. Sé que fue muy complicado. Y entonces cuando me dices, ¿cómo me puedo imaginar ahora, como llamamos aquí en México, que salgamos a la nueva normalidad? Que desde el término me crea conflicto, ¿no? Porque si es normalidad, pues cómo va a ser nueva, pero en fin, ¿no? Pero es lo que nos dicen ahora, que vamos a salir ya a la nueva normalidad. Yo digo, bueno, pues no necesariamente vamos a salir construyendo nuevas oportunidades o viendo nuevos caminos o brechos que andar, cuando la economía se cayó, cuando al haber cerrado los negocios, muchos hombres y mujeres se quedaron sin trabajo, cuando las niñas y los niños no han podido ir a la escuela. Es decir, me cuesta mucho trabajo verme como muy positiva ahora que estemos por cambiar nuestros semáforos, porque creo que, no sé si en España sucede lo mismo, pero aquí cada semana nos dicen si vamos de rojo a naranja, de naranja a amarillo y de amarillo, que creo que a verde, hacemos el chiste de que los tapabocas ahora en diciembre todos van a ser verdes y con arbolitos de Navidad porque vamos a seguir con los tapabocas. Pero entonces, perdón, sí me cuesta mucho trabajo responder a la pregunta, ¿no? Porque sí veo mucha necesidad, mucha angustia, una gran pérdida de trabajo, y sí veo que el grupo de las y los empresarios que tenemos en México, junto con la ciudadanía, junto con el gobierno, sí tenemos que repensarnos. Eso sí lo sé. Nos tenemos que repensar, sí. Y desde ahí me parece que es de donde tenemos que empezar a reconstruir muchas cosas. Muchas gracias, Jacqueline. Y cierra la ronda y la reunión, esta tertulia, Cuca.
Pues estoy de acuerdo con todos en matices. Creo que lo que nos viene por delante es una danza. No me gusta utilizar el concepto de lucha, sino más bien es una danza donde vamos a tener, por un lado, al Estado y a los colectivos que van a hacer uso de su violencia, que es la institucional, que es la que están haciendo uso ahora mismo. Y por otro lado, vamos a estar diferentes personas intentando buscar espacios subversivos, subterfugios en los cuales volver a recuperar esos vínculos, esas redes de apoyo donde se defienda la base del ser humano, que es la libertad y los derechos fundamentales. Que empiece a haber ya manifiestos de diferentes personalidades, de que la gente se sume a esos manifiestos donde se estaba diciendo, oye, que la libertad de expresión no se toca y ya la habéis estado tocando demasiado, es interesante y puede ser esa chispa necesaria para que la gente siga esforzándose. Creo que vivimos muy cómodos, las redes sociales, las tecnologías nos facilitan muchísimo, pero hemos desconectado con las personas. Nos comunicamos todo a través de pantallas, es verdad que es una herramienta sumamente útil, pero a veces se nos olvida que detrás de una pantalla hay una persona. Y ahí es donde se ve, como decía Miguel Ángel, las turbas en las redes sociales, cómo funcionan, que son sumamente agresivas y casi condenan al ostracismo a una persona sencillamente por pensar diferente, incluso como decía María, por el hecho de pensar. Entonces lo veo todo como un baile, una danza, donde vamos a tener que ser muy ágiles, muchas veces civilinos, para poder empezar a volver a plantar, por así decirlo, brotes de esperanza, donde se defiendan los derechos fundamentales, donde se empuje a mantener con fuerza las libertades de las personas, y va a ser agotador, porque ya está siendo agotador. O sea, ya, esto ya viene de lejos y es agotador luchar contra esa violencia institucional que viene del Estado y de los colectivos amparados por el Estado y que ahora se ha ido trasladando a las redes sociales, a las tecnologías y acaban de ser tecnologías que están siendo, pues bueno, ese brazo informal de la institución para controlar, censurar y minar. Y ahí es donde se vuelve compleja la lucha, o sea, es saber estar pero sin que te condenen a un ostracismo. Y ahí es donde radica la dificultad. Hace 20, 30 años las condiciones eran tangibles. Hoy no, hoy es todo muchísimo más mental, que ahí eso también tiene sus repercusiones, como decía Gloria, la salud mental, la psicológica. Entonces, creo que tenemos por delante un baile bastante complicado donde vamos a tener que, pues bueno, como estamos aquí ahora mismo, 6 personas de cada una de su padre y de su madre abogando por lo mismo, ver que hay 6 formas diferentes en esta conversación de gestar esas redes de apoyo que permitan a la larga volver a recuperar lo que es inherente al ser humano, que es la libertad. Pues muchas gracias a todos por mi parte nada más. Cuídense mucho, que les queremos mucho.